a ver las últimas 6 diapositivas de lo que es insuficiencia cardíaca y vamos a entrar a un nuevo tema, que es el tema de miocardiopatías. Eh, para hacer un breve repaso de lo que hemos visto en la última clase, lo más importante de este tema de insuficiencia cardíaca, como lo es de los otros temas que hemos visto, es que ustedes sepan en un principio es el diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca siempre inicia desde un aspecto clínico y este aspecto clínico lo tenemos mediante los criterios mayores y menores de Framingham, mediante este estudio en el cual podemos diagnosticar la insuficiencia cardíaca con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores. Estas manifestaciones clínicas, signos y síntomas que pueden ustedes ver dentro de los criterios mayores y menores, se los puede entender un poco mejor con lo que en esta última clase hemos visto, que es esos síndromes fisiopatológicos de la falla cardíaca. Cuando hemos visto la insuficiencia cardíaca, al final hemos visto de que es una situación en la cual los mecanismos de compensación ya no son suficientes para mantener el gasto cardíaco y al final lo que ocasionan es un mayor compromiso relacionado a una mayor sobrecarga de volumen y de presiones sobre un aparato cardiovascular y además a un remodelado cardiovascular que ocasiona mayor daño. Todos estos mecanismos fisiopatológicos que al final producen mayor deterioro, los hemos clasificado en 2 tipos. Uno de ellos es lo que son los mecanismos neurohormonales. Ahí está el simpático y también lo que es la respuesta endocrina con el renina, angiotensina, aldosterona, la hormona antidiurética y los péptidos natriuréticos. Al final, todos estos mecanismos tienen la finalidad de mejorar el gasto cardíaco, de mejorar la precarga, aumentar el volumen y también mediante la volemia, aumentando la volemia, también se pueda mejorar mediante el mecanismo de Frank-Starling, mejorar la precarga del ventrículo izquierdo y de esta forma también mejorar el volumen de eyección. A más volumen, existe una mayor longitud de elongación de las fibras del miocardio y va a existir una mejor contracción. Pero estos mecanismos en algún punto van a causar mayor compromiso, causan más sobrecarga de volumen, retenemos líquido, sobrecargamos a las cavidades del corazón con más volumen y presión, y esto va a ocasionar mayores cambios. Al mismo tiempo, los efectos hormonales producen remodelado a nivel del miocardio, principalmente fibrosis en el miocardio. La angiotensina, la aldosterona, producen cambios estructurales relacionados al depósito de fibroblastos y de tejido fibroso en el miocardio, lo que al final va a cambiar la configuración geométrica del ventrículo y también va a ocasionar una menor disminución, una menor contractibilidad. Estos mecanismos que en un principio son adecuados, debemos en algún punto, debemos bloquearlos y debemos manejarlos para evitar que la insuficiencia cardíaca se convierta en una insuficiencia cardíaca descompensada. Es por eso que les decía que el manejo de la insuficiencia cardíaca de un paciente descompensado es el manejo de la sobrecarga. Inicialmente es el manejo de la sobrecarga de líquidos, el uso de diuréticos principalmente, y el manejo crónico de un paciente cardíaco que ya está estable, no está sobrecargado, es el bloqueo de los mecanismos fisiopatológicos que me van a causar mayor compromiso. Entonces ahí tenemos primero, bloqueamos al simpático con los beta bloqueantes, con metas objetivo en la cual bajemos la frecuencia cardíaca por debajo de 70 latidos por minuto. Bloqueamos el eje renina-angiotensina mediante el uso de yecas y si no se pueden utilizar yecas por algunos efectos adversos como es la tos en los pacientes vamos a utilizar los ARA2 que los han debido ver en farmacología como antihipertensivos y también el uso de diuréticos ahorradores de potasio que son los antialdosteronémicos para bloquear también la secreción de la aldosterona que hemos dicho que tienen ese efecto deleterio que es la sobrecarga de volumen, la fibrosis, la retención de fibroblastos y los cambios estructurales del miocardio. Entonces, ese ya es el manejo crónico, beta bloqueantes y ECAS, si no se toleran YECAS, ARA2
y diuréticos ahorradores de potasio, los antialdosteronémicos. Luego tenemos el segundo mecanismo fisiopatológico, aparte de lo que es el neuroendocrino, tenemos el remodelado ventricular que inicia con la ley de Frank-Starling. Eh, más volumen, más volumen y más precarga que llega a este ventrículo tiene la capacidad de aumentar la presión a mayor volumen, aumenta la elongación y la presión de ese miocardio y al aumentar la elongación de sus fibras tiene una mejor contracción, libera una mayor cantidad de energía con cada contracción. Lo que significa es que a mayor volumen el corazón se contrae de una forma más eficiente. Pero este remodelado ventricular al final va a causar hipertrofia. Y la hipertrofia hemos visto que puede ser de dos tipos, la concéntrica o la excéntrica, y depende del tipo de sobrecarga a la cual el corazón va a estar expuesta. La hipertrofia concéntrica, que es el engrosamiento, grosor y radio mantienen una relación. En el caso de la hipertrofia concéntrica, el grosor es lo que va a predominar y es sobrecarga de presiones. Ahí tenemos estenosis, valvulopatías por estenosis, hipertensión arterial, también va a causar la hipertrofia concéntrica. Y la excéntrica, que son sobrecargas de volúmenes, y ahí está mayor radio, más dilatación con paredes ventriculares más delgadas. Y aquí tenemos eso, dilatación, hipertrofia excéntrica, concéntrica, más grosor, más dilatación. Al final, este remodelado va a causar más daño, ¿no? Hemos visto que producen más daño, va a causar más fibrosis, disminuye la contracción, es una desventaja metabólica. Entonces necesitamos actuar sobre estos efectos neurohormonales. E incluso les había mencionado que en estas diapositivas lo que falta es la capacidad que tenemos ahora de poder actuar sobre un mecanismo más, que son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos, que como su nombre lo dice, producen natriuresis, son mecanismos que más bien están a favor de evitar la sobrecarga en un paciente cardíaco que está reteniendo líquidos y que se secreta a nivel auricular o a nivel del sistema nervioso central, detectando sobrecargas de volumen, van a ocasionar que exista natriuresis, pierden sodio, pierden líquido. Es un mecanismo de compensación contra la sobrecarga de los otros mecanismos que están reteniendo agua y que están reteniendo sal. Entonces, estos mecanismos de los péptidos natriuréticos resulta que son adecuados para evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca, bloqueo renina-angiotensina, bloqueo de aldosterona, bloqueo simpático, y puedo ayudar a mantener un péptido natriurético por más tiempo en la circulación sistémica mediante el sacubitril, que es un medicamento que se puede utilizar para prolongar el tiempo y la vida media de los péptidos natriuréticos. Entonces, hay diferentes fármacos que están actuando para evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca y que actúan sobre estos mecanismos fisiopatológicos que en un principio son compensadores. Habíamos quedado en esta última parte, que era lo que son las formas fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca. Al final, la insuficiencia cardíaca la podemos clasificar en dos cavidades diferentes, les había dicho. Por un lado tenemos las cavidades del lado derecho y las cavidades del lado izquierdo. En ambos casos, las cavidades del lado izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo, pueden fracasar pueden fracasar en los volúmenes que mantienen hacia adelante o pueden fracasar con manifestaciones retrógradas. Es decir, que van a presentar insuficiencia anterógrada y retrógrada para las cavidades izquierdas y también para las cavidades derechas. Cuando decimos las manifestaciones retrógradas de la insuficiencia cardíaca, hacemos referencia a que el ventrículo sea izquierdo o a que el ventrículo derecho no va a ser capaz de poder expulsar la sangre de manera eficiente, cualquiera sea la causa por la cual no puede expulsarla.
Y esto va a ocasionar de que empiece a ganar más presiones, más volúmenes de sangre. No puede expulsarla hacia adelante, entonces empieza a retener más sangre, más presión, más volumen de la aurícula que le empieza a llenar normalmente durante cada ciclo, pero no puede expulsarlo de manera eficiente, entonces está ganando volumen y está ganando presiones. Estas manifestaciones retrógradas que empiezan en los ventrículos derecho o izquierdo se transmiten, como su nombre lo dice, hacia atrás. Y hacia atrás de cada ventrículo están las aurículas. Y hacia atrás de cada aurícula va a estar un territorio vascular diferente. Para la aurícula izquierda tenemos las venas pulmonares y para la aurícula derecha tenemos la circulación venosa sistémica. Entonces, las manifestaciones retrógradas son manifestaciones de sobrecarga de volumen, presión de un ventrículo que no puede manejar, que no puede expulsar sangre y que empieza a congestionarse y que todas esas presiones y volúmenes se transmiten hacia atrás, hacia la aurícula, hacia la circulación pulmonar, hacia la aurícula derecha, hacia la circulación sistémica, venosa sistémica. Por otra parte, las manifestaciones anterógradas, ese ventrículo que no puede eyectar sangre, no solamente está acumulando sangre que le está llegando, sino que además no puede eyectar hacia adelante, no puede mantener un buen volumen latido, un buen gasto cardíaco. Entonces, la cantidad de sangre que va a eyectar no va a ser suficiente y eso va a ocasionar disminución del gasto cardíaco, ya sea para el ventrículo izquierdo o ya sea para el ventrículo derecho. De todos estos, el que más repercute en nuestros pacientes va a ser la disminución del ventrículo izquierdo, porque ese es el gasto cardíaco que mantiene la perfusión de nuestros tejidos. Entonces, semiológicamente, estas manifestaciones anterógradas y retrógradas de estas cavidades es lo que explica lo que encontramos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha vamos a tener. Una insuficiencia cardíaca izquierda, cavidades izquierdas, con manifestaciones anterógradas y retrógradas. Y una insuficiencia cardíaca derecha, con manifestaciones anterógradas y retrógradas. Las manifestaciones clínicas en un principio se deben a la acumulación de líquido, hemos dicho, por esos mecanismos de compensación. Y lo inicial es esas manifestaciones retrógradas por aumento de volumen y presión en el ventrículo, que está ganando volumen porque no puede eyectar de manera eficiente el volumen latido que debería eyectar en cada latido. Entonces, estos ventrículos empiezan a acumular presión, volumen y lo transmiten hacia atrás. Para el ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca izquierda, su manifestación retrógrada es hacia la aurícula izquierda y luego a la circulación pulmonar y produce congestión pulmonar, edema agudo de pulmón y disnea, los diferentes estadios de la disnea. Disnea al esfuerzo, al reposo, a los esfuerzos pequeños, la disnea paroxística nocturna, etcétera. Para el ventrículo derecho, lo mismo, las manifestaciones retrógradas de la insuficiencia cardíaca derecha, ese ventrículo derecho que está ganando volumen, precarga, presiones, lo va a transmitir hacia atrás a la aurícula derecha y de ahí a la circulación venosa sistémica. Y en la circulación venosa sistémica se va a transmitir hacia las venas cavas y eso va a ocasionar la congestión hepática, el reflujo hepatoyugular, la ingurgitación yugular bilateral, la ascitis y también los edemas en miembros inferiores, como parte de las manifestaciones retrógradas de insuficiencia cardíaca derecha. Todo lo que va hacia atrás de las cavidades derechas a la circulación venosa sistémica. Y hacia adelante hemos dicho para el corazón izquierdo, para las cavidades izquierdas, insuficiencia cardíaca izquierda con manifestaciones anterógradas, gasto cardíaco disminuido. Y para el derecho igual gasto cardíaco disminuido, pero el que más va a causar repercusión es que disminuye el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, que es el que mantenía la perfusión de nuestros tejidos. Volvemos a hablar de esta parte, entonces para el corazón izquierdo, eh, vamos a encontrar primero las manifestaciones retrógradas que se van a transmitir hacia la aurícula izquierda y de ahí
van a ocasionar las retrógradas, la transmisión de presiones y volúmenes a la circulación pulmonar, y eso es lo que ocasiona las manifestaciones clínicas de la disnea, ¿no? Aquí aumento de volumen en venas pulmonares, aumento del capilar pulmonar, trasudación de líquido, edema agudo de pulmón, disnea, lo que en imagenología han debido ver como el edema intersticial, las líneas B de Kerley, el edema agudo de pulmón. eh, Luego tenemos los efectos anterógrados para el corazón izquierdo. Era el más importante. No puede eyectar sangre hacia adelante. Disminuye el gasto cardíaco, disminuye la perfusión tisular, disminuye la perfusión de varios órganos, dentro de ellos la perfusión renal. Puede ser diferentes síndromes. Y hay un síndrome que es el cardiorrenal, en donde el paciente hace falla renal progresiva por una disminución del gasto cardíaco e hipoperfusión renal también. Para el corazón derecho, lo mismo, retrógrados, no hay buen vaciamiento del ventrículo derecho, gana presión, gana volumen, aumenta presión diastólica del ventrículo derecho, aumenta volumen diastólico del ventrículo derecho. Se transmite a la aurícula derecha, a las grandes venas, de esta se transmite a la circulación venosa y de ahí a los órganos abdominales y produce la hepatoesplenomegalia, la ingurgitación, los edemas, la ascitis, que es característico de estos pacientes. Anterógrados de la cavidad derecha no es tan importante, y lo que sí va a ocasionar es más compromiso del izquierdo, porque disminuye el gasto cardíaco hacia la circulación pulmonar, pero eso es más importante porque al disminuir el gasto cardíaco a la circulación pulmonar, disminuye la cantidad de sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo, y al final lo que va a causar es que haya una menor cantidad de sangre en este corazón izquierdo, que está tratando de mantener un gasto cardíaco a la circulación sistémica. Entonces, todas estas manifestaciones, todos estos síndromes van a tener manifestaciones clínicas. Entonces, tenemos para la retrógrados para la aurícula izquierda, para las cavidades izquierdas, retrógrados. Entonces, aumenta presión, volumen en ventrículo izquierdo, se transmite a la aurícula izquierda y luego a la circulación pulmonar. ¿Qué manifestaciones van a producir? Manifestaciones de sobrecarga, disnea, de esfuerzo, ortopnea, la tos seca, la disnea paroxística nocturna, los estertores en el peor de los casos, las sibilancias cuando aumenta el líquido y se produce un edema bronquial, y en el peor de los casos el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Las manifestaciones retrógradas de las cavidades derechas es la congestión venosa. Ahí tenemos la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, las visceromegalias, la citis, el hígado congestivo que se dice, es un hígado laboratorialmente disfuncionante, está subhistérico, aumentan las enzimas, aumentan los pigmentos, es un hígado grande y doloroso a la palpación, edema en miembros inferiores, ascitis, anorexia, náuseas, vómitos por el edema de la pared del intestino. Las manifestaciones del bajo gasto cardíaco, principalmente las del ventrículo izquierdo, y eso es en el estadio final de la enfermedad. Las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca generalmente son retrógradas en inicio de las cavidades izquierdas, de las cavidades derechas, y al final, cuando la insuficiencia cardíaca progresa, al final lo que va a ocasionar es que haya una disminución del gasto cardíaco como manifestación anterógrada del ventrículo izquierdo. No hay buen gasto cardíaco. Este paciente cardíaco al final va a presentarse con debilidad, cansancio, confusión, desorientación. No hay buen gasto cardíaco. Si no hay buen gasto cardíaco, puede presentar oliguria, insuficiencia renal y eventualmente caquexia cardíaca, pérdida de peso, que son los estadios más avanzados de la insuficiencia cardíaca cuando el gasto cardíaco ya ha disminuido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es insuficiencia cardíaca. Espero que haya quedado bien
entendido, especialmente lo que es los mecanismos fisiopatológicos de la misma y por qué debemos conocerlos, porque al conocer los mecanismos fisiopatológicos entendemos cuáles son las conductas que debemos tomar un paciente agudo y cuáles son las conductas de un paciente crónico, por qué utilizamos YECAS, por qué utilizamos beta bloqueantes en un crónico, por qué debo bajar la frecuencia cardíaca, etcétera. Y las manifestaciones anterógradas y retrógradas son aquellas manifestaciones que al final se resumen en estos criterios. Si ustedes conocen esas manifestaciones anterógradas, retrógradas, van a encontrarlas aquí igual. Miren. Disnea paroxística nocturna, ortopnea a retrógrada de cavidades izquierdas. Distensión venosa yugular a retrógrada de cavidades derechas. Crepitantes, retrógrada de cavidades izquierdas. Edema agudo de pulmón igual izquierda. Reflujo hepatoyugular y presión venosa retrógradas de cavidades derechas. Edema igual derecha, retrógrada, tos izquierda y así. Patomegalia, derrame pleural. Y aquí miren la taquicardia. ¿Por qué haría taquicardia un paciente con insuficiencia cardíaca? Por la activación del simpático. Pero eso es un criterio menor. ¿Por qué es un criterio menor que tenga diuresis de más de 4 kilos? Porque tiene mecanismos fisiopatológicos en los cuales ese paciente está ganando agua, está ganando, se está sobrecargando. Por eso es un criterio menor que darle diuréticos a un paciente y que pierda 4 kilos es un criterio menor de que estaba sobrecargado y es un criterio a favor de la insuficiencia cardíaca. No sé si tienen alguna duda o pregunta en relación a este tema o algo que quisiera que se aclare un poco más antes de que empecemos con miocardiopatías. Doctor, una pregunta. ¿La Sí, ortopnea y la disnea paroxística nocturna es lo mismo o tiene alguna diferencia? sí, tiene una diferencia. La artopnea es más una sensación persistente que se produce durante la noche y la disnea paroxística nocturna es, como su nombre lo dice, es un inicio agudo y se presenta más que todo por la elevación de los miembros superiores y la redistribución de líquidos hacia la circulación central. Entonces es un evento de disnea súbita que creo que en semiología nos dicen de que el paciente está durmiendo y de repente siente la falta de aire y se acerca a una ventana y empieza a respirar porque ha habido una redistribución de líquido de los edemas que tenía en los miembros inferiores. Mientras que la ortopnea es la dificultad que tiene en una posición específica, casi en semisentado y en reposo y de manera persistente. Está Mientras bien, la doctor. otra es más aguda. ¿Alguna duda más? Entonces, bueno, ahora es más fácil ahora que hablemos de los demás temas de cardiopatías, porque ya saben lo que es insuficiencia cardíaca, manifestaciones anterógradas, retrógradas, mecanismos fisiopatológicos. Todos los temas que vamos a ver a partir de ahora son esos mecanismos fisiopatológicos, todos causan insuficiencia cardíaca y va a ser más fácil. Entonces, todavía tenemos 7 minutos y vamos a empezar con lo que son la fisiopatología de las miocardiopatías. Las miocardiopatías son un grupo de trastornos cardíacos en el cual, como su nombre lo dice, se caracteriza por una anomalía estructural del miocardio. Se limita al miocardio, pero eso no significa que solamente puede afectar el miocardio. Existen diferentes patologías que pueden afectar también otras partes del corazón, pero la anomalía predominante es el miocardio. Es una causa muy importante de insuficiencia cardíaca, aunque muchas veces se puede reconocer la causa, una gran parte de ellas, la causa es desconocida o se la engloba dentro de un término que son miocardiopatías idiopáticas, es decir, miocardiopatías sin una causa concretamente identificada. Como ustedes ya podrán imaginar, la miocardiopatía es una causa de insuficiencia cardíaca por compromiso de la contractibilidad del miocardio. Las miocardiopatías pueden clasificarse en diferentes tipos. Vamos a ver primero esta diapositiva. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos las miocardiopatías primarias y las específicas o secundarias. Las específicas o secundarias son aquellas en las cuales ya existe un antecedente en el cual nosotros podemos relacionar con el daño del miocardio. Tenemos las cardiopatías relacionadas a la isquemia. El infarto agudo de miocardio produce una miocardiopatía,
que va a ocasionar una disminución de la contractibilidad, un miocardio que muchas veces no se contrae o que eventualmente recupera su contracción. Luego tenemos las cardiopatías valvulares, la cardiopatía por paciente hipertenso, las cardiopatías inflamatorias, las cuales a su vez pueden ser autoinmunes, pueden ser infecciosas. Tenemos las cardiopatías metabólicas, que pueden ser endocrinas o algunas deficitarias. Entonces hay diferentes tipos de cardiopatías secundarias, pero las que vamos a ir viendo específicamente son las cardiopatías primarias. Son aquellas cardiopatías que se van a clasificar en tres tipos principalmente, que son según su aspecto anatómico, y las alteraciones fisiológicas que van a presentar en el ventrículo izquierdo. Vamos a clasificar a la miocardiopatía dilatada, a la miocardiopatía hipertrófica y a la miocardiopatía restrictiva. Estas son las cardiopatías primarias. La dilatada se caracteriza, como su nombre lo dice, por la dilatación de la cavidad ventricular y el deterioro de la función contráctil de la sístole. Se dilata, no hay una buena contractibilidad y lo que va a fracasar es la sístole, la eyección. Y cuando hemos hablado de gasto cardíaco, un buen marcador de eyección y de sístole es la fracción de eyección, la cantidad de sangre que se eyecta en cada latido. Entonces, aquí en la insuficiencia cardíaca dilatada, lo que va a fracasar es la contractibilidad, la sístole y la eyección de sangre. Luego tenemos la hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por un engrosamiento que es irregular de la pared ventricular, es irregular, lo que la diferencia muchas veces de la cardiopatía hipertrófica de un paciente o de una persona atlética, que tiene una miocardiopatía hipertrófica, pero regular y simétrica. Este engrosamiento es un engrosamiento irregular que afecta a las paredes ventriculares y lo que va a producir no es un trastorno en la contractibilidad, sino que va a producir un trastorno en la diástole. Y lo que hemos visto cuando hemos visto en ciclo cardíaco, hemos visto que todo lo que es la sístole es contracción y todo lo que es la diástole es relajación, porque simplemente la diástole es un llenado de sangre de las cavidades, que en un principio es un llenado libre y luego tiene un llenado que se produce con la contracción de la aurícula, ¿recuerdan? Entonces, la hipertrófica es un engrosamiento irregular de la pared ventricular y lo que va a ocasionar no es una alteración en la contractibilidad y un trastorno sistólico, sino va a causar una alteración en la relajación y va a causar una alteración diastólica en la relajación de estas cavidades. Y la función sistólica generalmente es normal, va a tener una buena fracción de eyección. Son latidos enérgicos, latidos que mantienen buena expulsión de sangre, buena eyección de sangre. El problema va a ser la diástole, el llenado ventricular. Son cavidades tan gruesas, engrosadas, que va a dificultar el llenado de sus mismas cavidades. Luego tenemos la miocardiopatía restrictiva, que también es casi similar a la hipertrófica y se caracteriza por la rigidez anormal del miocardio, no tanto porque esté engrosado, sino que porque sus paredes están rígidas, son fibrosas y han sufrido por alguna causa un proceso infiltrativo, lo cual va a dar lugar a un deterioro también de la relajación, por lo que producen trastornos diastólicos, sístoles normales con trastornos de relajación y de diástole. Dentro de lo que son las miocardiopatías específicas o secundarias, seguramente la que es común para nosotros reconocer es la cardiopatía o la cardiomiopatía de origen infecciosa, inflamatoria infecciosa, que es la que se produce por la enfermedad de Chagas. Es una cardiomiopatía inflamatoria infecciosa y lo que produce es una miocardiopatía dilatada. Entonces tenemos estos tres tipos y al final se resumen en esta pequeña tablita. Tenemos una miocardiopatía dilatada, otra hipertrófica y otra restrictiva. Hipertrófica, cavidades asimétricas engrosadas,
restrictiva, cavidades muy poco engrosadas, pero con paredes rígidas. Al existir una dilatación, lo que aquí se afecta es la contracción. Y si se afecta la contracción, lo que falla es la sístole, la eyección de sangre. Entonces, va a ganar más diástole. Ya vamos a acabar, la próxima semana vamos a continuar. Esto se va a dilatar, la fracción de eyección disminuye, no puede contraerse bien, mientras que en la diastólica tienen buenas fracciones de eyección y lo que causa es que no puedan llenarse de forma adecuada de sangre. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por asistir. Que tengan buen fin de semana.